Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jolsin y el tema que voy a explicar, de acuerdo a la investigación que me tocó, es el análisis de las mutaciones de polisátidos que revela la cooptación evolutiva del gen HOXD1 para la formación del patrón de cuernos en bóvidos. Bueno, como abstracto tenemos que durante todo el curso de la evolución, los precoranos, es decir, los rumiantes superiores, desarrollaron una diversidad de apéndices craneales óseos denominados pues comúnmente tocados o cuernos, que van a compartir un origen y base genética con los demás rumiantes. Sin embargo, la naturaleza y la función de estas características por base genética va a ser un poco complicada de alcanzar. Sin embargo, han habido poblaciones de ovejas que van a presentar la característica de más de dos cuernos, llamada policerata o policerado. Durante esta situación se van a caracterizar alelos distintos de policerado en cada especie, asociados con una función defectuosa del gen HOXD1. Bueno, este gen va a tener la característica de ¿qué? De ser el principal regulador durante el proceso embrionario del desarrollo de los cuernos y de los tejidos óseos y cutáneos. Esto quiere decir que va a estar relacionado con el desarrollo y el crecimiento de los apéndices craneales que van a tener en su vida adulta. Este gen responsable del patrón de los tejidos va a verse importante en la regulación de otros genes además. Durante el desarrollo embrionario, este gen va a expresarse en las células del ectodermo y el mesodermo, que son los tejidos que van a dar origen a la piel, al sistema nervioso y al sistema esquelético. La expresión de este gen va a ser fundamental en la expresión normal fenotípicamente del animal. La mutación o variación de este mismo gen va a dar paso a distintas malformaciones congénitas, a formaciones anormales o aglomeraciones de tejido que normalmente no estarían. Esto puede ser debido a una delección de ciertas bases de este gen. Una de las consecuencias de la alteración o la mutación de este gen va a ser la llamada policeratia. En cabras, bueno, en general se puede caracterizar por la presencia de cuernos adicionales o anormales y se puede manifestar de diferentes maneras, ya sea incluyendo cuernos anormales o fusionados, cuernos rudimentarios o simplemente cuernos adicionales a la cantidad normal. Pueden encontrarse un par extra de cuernos. Estas mutaciones son por lo general congénitas o pueden verse influenciadas por el ambiente en el que se expuso el animal, además de que puede afectar el desarrollo normal esquelético, como dije anteriormente. Ha habido distintas situaciones ambientales que han dado a la adaptación conductual y fisiológica de los percoranos en la aparición de los tocados. Es decir, algunas condiciones ambientales favorecieron la aparición de estas o al contrario favorecieron la desaparición o la pérdida secundaria de la variedad de tocados, como puede ser la cantidad de multicuernos. Sin embargo, la característica importante aquí es que los tocados o los cuernos de los pequeños y grandes rumiantes van a compartir un origen celular común de la estructura de formación. Esto va a ser debido a que las células madre de la cresta natural van a ser las mismas y van a consistir en crear o en la formación de estructuras ubicadas en lóbulos frontales compuestas por un núcleo óseo y compuesto de tegumento. En las imágenes siguientes podemos ver en la A un carnero policerado de raza Manx Long-Hattan y en la B machos cabrinos de tipo salvaje y policerados de una población alemana.
Bueno, estos van a verse regularmente policerados con cuernos asimétricos y una fusión parcial de los cuernos laterales. En la siguiente imagen, en la imagen C, podemos ver representada una delección de 4 bases del gen del OXID que va a causar policerata en ovejas. Es una captura de pantalla del visor integrativo del genoma con la localización de la variante respecto al gen. Y se puede ver también la unión del exón 1-intrón 1 con especie de sarcoptegios y tetrápodos. Bueno, los sarcoptegios van a ser un cierto tipo de pez que va a tener ciertas características óseas que van a ser pues también consideradas anormales o como una situación no común en la presencia en los peces. En la imagen D podemos encontrar un gráfico de la cobertura de un animal caprino policigoto heterocigoto con una delección de 503 kb de aguas debajo del grupo de genes de OXID. Esto quiere decir que se puede ver una alteración en las bases normales del gen anteriormente mencionado, responsable de la regulación de ciertas características morfológicas. En la siguiente imagen, en la E, es un mapeo de una cabra policerada heterocigota con clones de ABAC correspondientes a una región delimitada, mala que se ve marcada en rojo allá, de un segmento delimitado que va a verse perdido, que va a verse delectado del gen. Bueno, en este contexto podemos terminar por asumir que las mutaciones naturales van a afectar al número, a la posición y al fenotipo de los cuernos que se producen en los pequeños rumiantes. Las cabras policeradas van a encontrarse esporádicamente en los Alpes y no se han encontrado tanta presencia arqueológica hasta el momento. Sin embargo, al momento de este estudio se tuvo que hacer un registro o una búsqueda más profunda sobre registros antiguos de cabras con esas condiciones para poder tener algunas bases más, ¿no? Entonces, el registro más antiguo encontrado de esta cabra se remonta a 1776, cuando un macho cabrío de 4 cuernos se trasladó de la ciudad de Suiza a Versalles. Bueno, como mencionaba, la polisaratia en los bovinos se va a deber a una delección de 4 pares de bases que va a afectar el empalme del gen OXID en las ovejas, o a la delección de una gran parte reguladora que va a controlar este gen en cabras. Al no controlarse el gen no va a poder controlar la expresión de los diferentes tejidos al momento del desarrollo embrionario. Por lo tanto, los resultados que se van a encontrar aquí van a ilustrar la cooptación evolutiva de este gen que se involucra en el desarrollo de cuernos y a determinar su implicación en el desarrollo temprano de la posición y el número de cuernos en el cráneo. En cuanto al resultado y la discusión del análisis, se mapeó el locus policerato en 3 tipos de raras ovinas. Se buscó que tuvieran una homogeneidad genética y mediante genotipado se identificó la localización de los sitios de inserción de la secuencia genómica de estas razas. Se utilizó a 8 poblaciones europeas genotipadas de cabras policeradas y 51 cabras de 2 cuernos obtenidas de diferentes poblaciones. Para la investigación de la expresión del gen del OXID en fetos pecoranos, se investigó si la expresión de este gen influía también en los embriones de los pecoranos. Para esto se tuvo que aislar a fetos de tipo salvaje y a embriones pecoranos que tuvieran antecedente de policeratia para poder identificar durante su desarrollo embrionario la distinción de las yemas de los cuernos en los apéndices del cráneo. En los fetos de tipo salvaje se pudo expresar que este gen era significativamente menor en las yemas de los cuernos que en los tejidos circundantes, lo que recuerda a que si hay una expresión débil
es que si es que la hay una menor cantidad de OXID1. En los fetos de cabra mutantes heterocigotos, los niveles de ARN del OXID fueron igualmente bajos en 3 muestras, lo que va a reforzar la idea de que la variante caprina de policerato afecta negativamente la expresión del gen del OXID1. En la imagen que se ve aquí podemos ver en la A y B que fue una expresión genética de RT-qPCR. ¿Qué es esto? Se trata de una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, transcripción inversa, en fetos y ovejas, en fetos de ovejas y cabras, para analizar la expresión de estos genes durante el desarrollo embrionario. Durante esta técnica se va a analizar la expresión de los genes específicos involucrados en el desarrollo embrionario y se va a estudiar la regulación de los genes durante el desarrollo fetal. También se van a poder identificar genes que van a estar asociados con malformaciones congénitas en las cabras y ovejas y se va a poder investigar la influencia de factores externos que van a influir en la expresión genética del desarrollo fetal. Básicamente en esta parte del estudio se analizaron las localizaciones anatómicas del tejido del feto de cabra para poder ver la cantidad del gen presente en las áreas de la yema de los cuernos inferiores y los cuernos que deberían pues crecer normalmente, para poder identificar una relación entre la expresión del gen y la calidad de la expresión del gen en los embriones. En la siguiente imagen podemos ver el inciso C, que es una representación esquemática del gen OXID1 ovino y las correspondientes proteínas mutantes del tipo salvaje y putativas, es decir, básicamente de la relación que tiene la expresión o el nivel que tiene este gen al momento de manifestarse en una, ya sea en una raza salvaje o en una raza policerata. Durante el análisis morfométrico y topología del campo de este mismo, se utilizaron los cráneos de ovinos de 19 caprinos y 19 cráneos de ovinos de varias poblaciones para realizar una morfología geométrica en 3D, ocupando puntos de referencia anatómicos para poder visualizar y comparar regiones comunes en las cuales se van a manifestar los cuernos. Para esto se utilizaron dos ejes, el eje X y el eje X y eje Y, para poder distinguir fenotípicamente mejor las características morfológicas que van a representarse de acuerdo a la cantidad de policerado que se va a visualizar en las diferentes especies y los diferentes cráneos, y ver la diferencia que va a haber en la distancia en los cuernos laterales y la calidad de los cuernos. En esta imagen de aquí es el análisis 3D de los cráneos que mencionaba, de 61 cráneos de ovinos y 19 de caprinos, para poder visualizar la localización de los cuernos. En el A podemos observar el área en el plano cartesiano en el cual se va a concentrar la cantidad de ovejas y cabras que van a presentar policerado, es decir, los puntos verdes y los puntos azules. Los puntos verdes se van a tratar de ovejas policeradas con una distancia entre cuernos laterales mayor que entre los cuernos superiores, mientras que en los puntos azules, ya cercano al eje Y, se van a encontrar las ovejas policeradas con un DLH menor o igual que el DUH. ¿Y a qué se refiere con esto? El DLH y el DUH se van a referir a los alelos recesivos y dominantes de los genes que van a causar la policeratia o que no van a causarla. Básicamente el DLH se va a referir al alelo recesivo del gen que va a causar la policeratia, y el DUH se va a referir al alelo dominante del gen que no causa la policeratia. La anotación DLH
menor que DUH va a indicar que el individuo es heterocigoto para el gen, es decir, que tiene un alelo recesivo y un alelo dominante. Significa que el individuo no va a expresar la condición de policeratia, pero no puede que el individuo no la va a expresar y tampoco va a transmitirlo a sus descendientes. Esto tiene que ver ya con la herencia, con la manera en la que estas cabras y ovejas van a poder heredar esta característica del gen para poder expresar la condición de la policeratia. Volviendo con el plano, podemos observar también los puntos azules, que se va a referir a las ovejas policeradas con al menos 2 cuernos laterales, pero que están parcialmente fusionados con la base. Esto es lo que se refería anteriormente, de que la policeratia va a ser en sí la presencia normal de estructuras óseas en el cráneo, pero no necesariamente van a encontrarse definidos correctamente, van a ser simplemente cuernos, pero pueden presentarse sin estar bien formados, sin estar de un tamaño uniforme o sin estar localizados en el área correspondiente o en un área que no le incomode al animal. En el consiguiente, ahora más hacia la derecha, podemos encontrar los puntos morados, que van a ser ovejas de tipo salvaje, es decir, estas no van a presentar policeratia. Y en negro, hacia el fondo del eje Y, van a encontrarse cabras policeradas. Y en rojo, ya hacia la derecha, se van a encontrar cabras de tipo salvaje. Se puede ver que los puntos rojos y los puntos morados no van a presentar la característica de policeratia. Esto es lo que me refería con la presencia dominante o no del gen, del DLH o DUH, en el cual se va a manifestar o no la característica de la policeratia. Podemos entender aquí que el número de carbonos policerados heterocigotos y homocigotos entre estos grupos de animales va a dividirse o va a ser relativo a la cantidad de DLHL o DLH del lado izquierdo o derecho. Ahora, en la parte de abajo, en la parte C, se puede ver la estructura del cráneo en sí, de las cuales va a darse el crecimiento de los cuernos. Podemos ver en el C las formas teóricas asociadas con los máximos y los mínimos valores de cantidad de cuernos para un cráneo. Los puntos rojos que podemos ver en la imagen se refieren a los puntos de referencia anatómicos, mientras que los otros puntos van a corresponder a los puntos de semirreferencia deslizantes. Los puntos azul claro y púrpura van a resaltar los sitios de división de los cuernos laterales y van a diferir de su morfología. Y ahora en la parte derecha, en la imagen D, se va a hablar de la diferencia, se va a visualizar la diferencia de forma de los puntos de referencia entre los deslizantes y los anatómicos de referencia en base al cuerno izquierdo. Los puntos azul claro y morado van a corresponder a los valores máximos y mínimos del eje, respectivamente. Una vez entendido esto, una vez expresado o plasmado esto, podemos asociar, o se pudo asociar, que hay una relación entre los genotipos y la implantación de los cuernos animales policerados de acuerdo a la distancia de los cuernos laterales en el cráneo. Se va a hallar una diferencia significativa en cuanto a las proporciones de especímenes homocigotos y heterocigotos en los animales con un DLHL menor o igual que DUH versus el DLHL mayor que un DUH, y no se encontró ningún animal heterocigoto con DLHL mayor que DUH. Al obtener este conjunto de resultados se pudo dar con que es consistente con el desdoblamiento de las yemas de los cuernos de animales policerados. Es decir, que este desdoblamiento se va a dar a lo largo del eje mayor de la elipse, formando una yema del cuerno de tipo salvaje, con una extensión de las yemas del hemicuerno en la zona donde se detectó la expresión del gen OXID en los ejemplares del tipo salvaje. En los animales homocigotos, el nuevo campo celular fue probablemente mayor que en los heterocigotos, lo que condujo a una separación más clara de los hemicuernos, mientras que en especímenes heterocigotos a menudo se mostraban órganos parcialmente fusionados, con una situación marcadamente diferente a la producción de cuernos adicionales.
como se puede observar en otras subespecies. Eso es básicamente a lo que se refería. El hecho de que se presente esta condición no quiere decir que se presente igual en todas las especies o igual en cualquier raza o en cualquier cruza. Va a depender completamente de si el animal es heterocigoto o homocigoto, la distribución del cuerno que se va a dar en el cráneo de acuerdo al cráneo, o si va a encontrarse fusionado, o si se va a encontrar muy dividido del cuerno superior. En conclusiones, podemos encontrar que los percoranos tienen la capacidad intrínseca para inducir brotes de cuerno dentro de un presunto territorio de la cabeza. Tiene que ser delimitado. Esta capacidad parece estar asociada a la no expresión del factor de transcripción del gen OXID1, que estará presente en las células circundantes y puede delimitar este campo. Esta función es algo distinta al papel ancestral que tienen los genes, el grupo de genes OX durante el desarrollo. El gen OXID1 es un perteneciente a los genes OX que se van a encargar también del desarrollo embrionario o de la regulación de este desarrollo. Se pudo llegar a un mapeo en el cual se encontró que el loci del polisaccárido caprino ovino va a haber cierta homogeneidad o cierta herencia autosómica en cada especie de las que se investigó. Van a compartir al menos una copia de la misma mutación causante de un segmento cromosómico circundante heredado por la descendencia de un ancestro en común. Es decir, va a encontrarse presente aunque sea recesivo o dominante. Se espera que la comparación de los datos de genotipado de matrices de SNP de dos animales polisacáridos distantemente relacionados revele una serie de incompatibilidades mendeliana. Tiene que ver más que nada ahí con la capacidad de la herencia de la manifestación de estos genes de acuerdo a los animales que tengan este loci polisaccárido. Y sería todo. Simplemente se llevó a cabo posteriormente una especie de análisis de seguimiento para conocer toda la secuencia del genoma completo y poder identificar distintos espacios en los cuales el genoma puede tener diferentes ausencias o variaciones que pueden inducir en cambios morfológicos en la expresión de la especie. Gracias.